Comenzamos la sesión duodécima de nuestro curso de Teología Natural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en esta sesión duodécima, como tenéis ya puesto aquí, vamos a precisar alguna de las cosas que dije en la sesión anterior sobre la quinta vía y sobre las objeciones que estudiaba Santo Tomás al final del artículo, pero digamos eso lo haremos brevemente, pero luego quiero que veamos como un sumario de las cosas que llevamos explicadas hasta ahora. La verdad es que podríamos haber puesto el sumario después de cada uno de los temas, pero prefería un poco ver el conjunto y que ahora tengáis el sumario como los resúmenes, pensando en, diríamos, luego el examen que habrá que hacer, obviamente, de cada uno de estos temas, para que tengáis un poco las ideas fundamentales. Está todo, o sea, todo lo del sumario lo hemos ido viendo y lo hemos ido explicando, pero para que lo tengáis un poco como así más concentrado, con una visión de conjunto, es lo que vamos a hacer en esta sesión duodécima. Bien, antes de nada, ¿os acordáis que estábamos viendo el tema de las objeciones que presentaba Santo Tomás, digamos, frente a las demostraciones de que hay una causa primera? Él se presentaba, como suele hacer en todos los artículos de la Suma, algunas objeciones a las que luego responde. Y en realidad son dos objeciones que han estado siempre presentes en cualquier argumentación filosófica acerca de Dios. El tema del mal, si hay un Dios, si es un Dios bueno o porque existe el mal, y una segunda objeción, ¿realmente hace falta Dios para explicar lo que tenemos a nuestro alcance en la naturaleza? En realidad estas dos objeciones se han venido repitiendo continuamente, o sea que en ese sentido son tan actuales cuando las presentaba Santo Tomás como hoy. Muchos autores, digamos, de este ateísmo militante, a veces cientificista, vuelven a incidir en estas mismas cosas. Aquí sí se puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí os recuerdo que la primera es la del mal en el mundo. Si hay mal en el mundo, ¿cómo puede haber un Dios bueno? Esto, diríamos, el Santo Tomás lo trata en otra multitud de lugares, sobre todo al hablar de la providencia, en el mismo contra gentiles. Desde el punto de vista de la fe cristiana lo tenéis en el Catecismo de la Iglesia Católica, esto está muy bien tratado, el tema del mal de una manera muy sencilla. Pero Santo Tomás, diríamos, lo plantea aquí de un modo bastante técnico. Como Dios es el bien infinito, no podría existir ningún mal. Y la respuesta se basa en la profunda reflexión de San Agustín. Dios no permitiría mal alguno en sus obras si no fuera suficientemente omnipotente para sacar bienes de estos males. O sea, permite el mal para sacar de allí bienes. Obviamente, esto entra dentro de todo lo que llevamos diciendo. Nuestro conocimiento de lo que es Dios es limitadísimo. Pretender aquí un planteamiento racionalista, que era lo que a veces pensaba Leibniz y sus seguidores, de poder dar una explicación perfecta de por qué se permite tal mal, o la cosa esta de que este mundo es el mejor de los posibles, o todo este tipo de cosas, pues realmente no va muy lejos. O sea, la clave es que no conocemos en el fondo cómo es el ser de Dios. Nos ha revelado una serie de cosas, llegamos a que es la causa primera, todo esto que hemos dicho, pero diríamos los motivos últimos de la permisión del mal no los conocemos. Sabemos que si lo permite es porque tiene que haber alguna manera de sacar un bien mayor. Ahora, esto ya está fuera del alcance digamos, de las explicaciones que podamos dar, y aquí sí que entraría la fe. Aquí entra todo lo que ha hecho Jesucristo para salvarnos, la redención del pecado, la posibilidad del perdón de los pecados, porque al final pensar que desde una perspectiva cristiana, aunque esto es algún momentín de lo que es estrictamente la teodicea, el mal con mayúscula es el apartamiento de Dios, es el pecado y como consecuencia el castigo eterno. Lo que muchas veces se llaman males corporales, sí, son ciertamente males, son muy molestos, son dolorosísimos, todos terminan con la muerte, pero en una perspectiva cristiana, el mal por excelencia es quedar apartado de Dios en este mundo y sobre todo en la vida eterna. De todos modos, en el Contra Gentiles es muy interesante porque Santo Tomás desarrolla este argumento contra el mal, diríamos, de una manera más, tomando cosas que decía Boecio, diríamos de una manera como más metafísica. Frente a los que dicen que porque hay mal no puede existir Dios, Boecio decía lo contrario. No, es que si hay mal, digamos, tú no puedes hablar de que haya mal si se suprimiera el orden del bien.
porque el mal es la privación del bien. Si no hay bien, no hay mal, lógicamente. El mal es la privación del bien, si no hay bien, tampoco hay mal. Entonces, si tú dices que hay mal, es porque tienes una privación del bien y, por tanto, porque hay un orden del bien. Ahora, el que haya un orden del bien, eso nos remite a que existe un bien supremo y a que existe Dios. Era un poco la argumentación que daba Boecio. Como veis, es muy metafísica, muy lógica para responder a esa cuestión. Y luego el tema de lo de, digamos, la objeción de tipo naturalista. No hace falta Dios para explicar las cosas. Aquí hay que recordar, por supuesto que hay un nivel que es el de las causas segundas en las cuales no hace falta Dios. Claro, sí, tú explicas unas causas que dan lugar a otras cosas, perfecto, pero si quieres llegar al nivel de explicación último, te hace falta esa causa primera, te hace falta ese ser subsistente. Es un poco lo que habría que decir. También os quería comentar de las observaciones que hice a la quinta vía en un seminario que tuvimos hace ya algunos años. Preparé un poco esa argumentación de que en Santo Tomás el fin, el apetito natural, la forma, son cosas que están muy interrelacionadas. La relación que tenía todo esto, además, con la cuestión de las inteligencias que funcionaban como motores de las esferas y que esos motores, o sea, ese movimiento fijo y esa causalidad tan fija y tan estable requería una inteligencia, porque ese tipo de movimiento solo podía venir en el planteamiento aristotélico por una inteligencia, y el peso que esto tiene en Santo Tomás. Repito que creo que también se puede salvar lo fundamental de esa quinta vía, entendiendo que sí, tenemos esa causalidad fija. Ahora nosotros sabemos que la causalidad más fija que hay en el universo no depende de que unos ángeles tengan que estar moviendo esferas. Pero nos podemos preguntar de dónde viene esa estabilidad que permite, junto con otras cosas, pues que tengamos toda la diversidad, toda la abundancia de vida, todo lo que hay en el universo, que parece que está como orientado a que al final pueda haber una vida humana. Ahí, evidentemente, si seguimos preguntándonos, habrá que buscar que al final la raíz de todo tiene que ser esa causa trascendente, tiene que ser ese ipsum esse subsistens. O sea, diríamos, a mi modo de ver, aunque esto, repito, es una cosa que habría que profundizar mucho y tampoco es que lo diga como una cosa completamente segura. Lo referente a la quinta vía te dice que, en efecto, dado que hay supuesto que haya una inteligencia, pues todo depende de esa inteligencia. La cuarta vía nos ha llevado a decir que el mismo ser subsistente contiene todas las perfecciones. Luego no sería absurdo pensar que también tiene la perfección de la inteligencia. Entonces, que todo depende de él. Ahora, digamos, lo que a veces se presenta muy rápidamente: aquí hay orden, luego tiene que haber una inteligencia que ordene. Atención, porque primero habría que precisar muy bien la noción de orden, porque ya os digo, si tenéis una causalidad muy estable y otra causalidad mucho más inestable, eso genera fenómenos de orden. Evidentemente, tú puedes seguir preguntando, bueno, ¿y por qué tenemos esa causalidad tan estable? Bien, ahí sí que ya entraría un poco la relación con lo de la cuarta vía que hemos dicho antes, pero bien, aquí os ofrezco más textos de Santo Tomás, el que quiera profundizar en ello. Esto está en la página mía de Academia, pondré el enlace en la descripción del vídeo. Pero repito que ahora de esto no vamos a tratar más, porque si hay tiempo al final del curso, si hemos podido ver todo el curso, quizá podamos dedicar otro vídeo a profundizar en esta cuestión de la causalidad final, la quinta vía y demás, pero de momento prefiero cerrarlo aquí y pasar al tema del resumen, porque creo que es muy importante que veamos lo de los resúmenes, que os pasaré en su momento, para que podáis tener una visión de conjunto, porque si no, como veis, llevamos ya bastantes páginas, hay multitud de cosas, multitud de cuestiones de la metafísica, en multitud de argumentos, cosas pequeñas, y es bastante fácil que digamos que las hojas, que las ramas o los árboles nos impidan ver el bosque. Y creo que es importante dar una visión de conjunto a todo esto que llevamos estudiado, ya que por eso vamos a pasar ahora brevemente a ver estos resúmenes. Bien, en los resúmenes he ido sacando como lo más importante de cada epígrafe. Ante todo, del capítulo primero, de lo del marco metafísico primero, que es el segundo, porque el primero sería un poco la introducción, pero para hacernos una idea os lo pongo de
esta manera. Respecto al marco metafísico de la teología natural, acordaos que estamos, dado que esta teología natural está dentro del ciclo de estudios filosóficos y teológicos, por así decir, nuestra perspectiva es la de preámbulo de la fe. Lo que vamos a decir acerca de Dios no es tanto de la fe como de un preámbulo de la fe, un conocimiento previo a la fe relacionado con ella y que se puede alcanzar por la razón natural, acerca de Dios o acerca de verdades que, o sea, algo acerca de Dios o en relación con verdades que sí pertenecen propiamente a la fe por ser sobrenaturales y reveladas. O sea, los preámbulos de la fe están en relación con esos misterios en sentido estricto, pero son otra cosa distinta. Por supuesto que en la Sagrada Escritura te encuentras las dos cosas. Tú puedes llegar a que hay un Dios trascendente por la razón, y también te lo dice la Escritura, o que hay un Dios único, pero en nuestra perspectiva es la de emplear la razón para llegar a esos preámbulos de la fe. También aquí comentábamos que la teología natural se enmarca dentro de la metafísica cuyo sujeto es el ens comune, el ens in quanto ens, y hablar de las realidades divinas, hablar de Dios, solo en cuanto que son principio, en cuanto que son causa del ente. Y aquí pongo simplemente una referencia a lo que habíamos dicho, que el objeto de la metafísica se refiere a que son realidades que de por sí no dependen de la materia, pero que podían existir en la materia. Por ejemplo, la noción de acto-potencia se puede aplicar a cosas materiales y a cosas no materiales. Y en ese sentido, el objeto de la metafísica es transcategorial, va más allá de cualquier categoría. Otra cosa importante que debéis recordar es esto que habíamos comentado de que a la metafísica le corresponde fundamentar los principios de otra ciencia. O sea, esta perspectiva creo que es muy importante ver la metafísica como un meta, algo que fundamenta. Y en ese sentido, la importancia de la resolutio o análisis y la compositio o síntesis. Diríamos, el entendimiento ofrece a la razón los principios para su recorrido o argumentación y o sea, es simplemente el pasar de un argumento a otro. La resolutio, el paso de un argumento a otro, que termina en una consideración intelectual. La compositio, ahí diríamos el entendimiento ofrece a la razón para que luego haga ese recorrido y de esa serie de pasos. Acordaos, lo que más nos interesa es la resolutio, porque vamos a pasar en este caso, de los efectos a la causa. Podía ser resolutio secundum rem, mediante causas extrínsecas o efectos extrínsecos, y la resolutio secundum rationem, mediante causas intrínsecas. Cuando estudiábamos la estructura del ente, teníamos primero la distinción entre sustancia, accidentes, materia, forma, esencia, acto de ser. O sea, así ahí íbamos viendo, eso era una resolutio secundum rationem. En la resolutio secundum rem nos fijamos en las causas extrínsecas. Y acordaos el artículo de Mitchell que os indiqué para ver la relación entre una resolutio y otra a efectos de plantear las 5 vías. Bien, pongo aquí alguna indicación sobre la ontología y la metafísica, pero tampoco es que eso nos interese tanto. Otra cosa que sí era muy interesante, muy importante, es el tema del ser como acto, porque el sujeto de la metafísica es el ente que se comprende a la luz del ser. O sea, acordaos esto, el objeto de la metafísica no es el ser, es el ente, el ens, el ente en cuanto ente, el ente en cuanto tiene ser. O sea que por eso contemplamos el ente en cuanto que tiene ser. Y el ser es la actualidad de todos los actos. El ente es lo que posee el ser y a partir de los entes podemos remontarnos a que hay un ser subsistente, un ipsum esse subsistens. Y la relación entre ambos elementos será la de participación, que ya os dije que la estudiaremos con detalle en el próximo tema. Esto recordadlo porque también era muy importante. Acordaos que la participación sería la estructura del ente finito. Si eso lo consideras desde el punto de vista dinámico, tienes la causalidad, y desde el punto de vista semántico de los contenidos de conocimiento, tienes la analogía. O sea que la participación te va a explicar la causalidad y la analogía. Por otra parte, también os recordaba que las esencias se pueden explicar mediante las causas. Hay tales animales porque tenemos tales causas.
unas causas además que no se pueden entender de manera meramente mecánica. De esto diremos algo en la próxima sesión, que ya hablaremos de la participación y la causalidad. Pero recordad que siempre cualquier esencia es posibilidad de existir así. Además de tener esa posibilidad, hace falta una causa del ser para que existan esos individuos concretos con una determinada esencia. En la noción de ser como acto aparece el ser que actualiza la esencia de cada ente. Sin el recurso al ser y a una causa del ser, el sistema mismo de Aristóteles, que había distinguido entre la sustancia primera y la sustancia segunda, no se mantendría. Acordaos que aquí estaba el problema, la lectura esa, diríamos, materialista que hacía Alejandro de Afrodisia, o que es la que luego, más o menos lo que luego fue el sistema de Spinoza, ver la materia como si fuera la única sustancia primera y lo que nosotros llamamos sustancias primeras como si fueran accidentes, manifestaciones de esa materia. Ya sabemos que eso no era lo que quería Aristóteles, pero el único modo de que cuadrara el sistema de Aristóteles es, junto con la causa de las esencias, aquí hay unas causas y por eso tenemos perros, gatos o lo que sea, establecer una causa del ser. Y de ese modo ya el sistema resultaba estable. Bien, tenéis luego aquí un apartado, este no lo vamos a ver con todo detalle, pero sí ahí tenéis que estudiarlo. Esto es prácticamente un resumen de cuestiones de metafísica. O sea, aquí aparecen los términos ens, esencia, todas estas cosas. Simplemente recordad que lo que hemos dicho antes del ser, el S, es lo más formal, actual y simple, lo más profundo de cada cosa, es la actualidad de la sustancia y de la esencia y ese efecto propio de Dios. Por eso es lo más común. El tema del ente como aquello que tiene ser y los distintos modos del ente. La esencia, aquello por lo cual y en lo cual se tiene el ser. La esencia como principio pasivo que recibe el ser. Y por eso la esencia, por eso digamos el ser, la esencia limita al ser, por así decir, contrae al ser. Tú no tienes todo el ser, sino que participas del ser según sea tu esencia. Y los sentidos metafísico, ontológico, físico, lógico de la esencia. La entidad como el modo concreto de realizarse una esencia. O sea, sería el ser que corresponde a la esencia y que realiza esa unión única y propia del individuo. Lo de sustancia, además con la distinción importante entre sustancia primera y sustancia segunda. Acordaos que sustancia segunda era otra manera de hablar naturaleza o esencia. Y digamos es el fundamento para responder a la pregunta ¿qué es? Las otras determinaciones son de la sustancia. Acordaos también aquello que la sustancia existe per se, pero no existe in se. La sustancia segunda no existe in se, solo existe en los individuos. La sustancia primera existe per se y también existe in se. Acordaos, la sustancia segunda, gato, solo existe en los gatos concretos, mientras que el gato concreto existe en sí mismo. Por eso la sustancia primera existe per se y también in se, porque es el modo primario de tener el ser por parte del ente. Accidente, también esto era sencillo, aquello a cuya naturaleza corresponde ser en otro. Y por eso más que entes son del ente. Más que, digamos, ens, en nominativo son entis, en genitivo, algo del ente. Y son muy importantes porque gracias a los accidentes podemos acceder a la sustancia, contraen la sustancia de una manera ya concretísima y particularísima. Y luego también este término existencia, acordaos que se podría entender como la posición absoluta de una esencia, el hecho de que ha tenido lugar efectivamente su concreción en el ser. Sería un poco como ser en acto, sería como el ser en acto de la esencia. Pero atención que es más bien como un efecto, porque lo que nos interesa, lo hemos tratado ya, es el ser como acto. La existencia es como el resultado de ese ser como acto que actualiza la esencia. Por eso, nunca confundáis existencia con ser. La existencia es como el resultado exterior, por así decir, del ser. Y la existencia es como un cierto modo de ser. Por eso ya os indicaba que Santo Tomás no se pregunta si Dios existe, se pregunta si Dios es, porque la existencia conlleva ya como cierta limitación
digamos, al hablar de, o sea, al aplicarlo a cualquier cosa. Bien, esto respecto a el tema de las definiciones. En realidad o sea, lo que serían estas definiciones son un resumen de la metafísica, o sea que tampoco es que ahora nos interesen demasiado, pero conviene tenerlas claras porque si no, ya habéis visto que todas las explicaciones que hemos dado y las que daremos quedan un poco en el aire. Vamos a seguir ya con el resumen de los otros dos temas, la base de la argumentación para llegar al mismo ser subsistente y las vías. Acordaos que lo primero era un poco plantear en general cómo entendemos toda esta argumentación. Lo que estaba con el epígrafe, llegar a conocer que Dios es. Y ya desde el principio subrayar eso. De Dios en este mundo no podemos conocer el quid sid, sino solamente el an sid, el que es. Partimos de una noción prefilosófica confusa de Dios, lo que dice la gente, algo habrá, bueno, pues sí, algo habrá es Dios y de él decimos algunas cosas. Este conocimiento se da por vía de causalidad, desde los efectos a la causa, acordaos lo que hemos dicho antes de la resolutio secundum rem, de la quasi resolutio secundum rem, por eliminación de imperfecciones, la vía negationis, y por la diferencia respecto a las criaturas, la vía eminencia. Repito, no es que lleguemos a conocer la acuidad de esa causa, sino que conocemos los efectos de esa causa y los atribuimos de una manera pues desbordante a esa causa. El núcleo de la demostración, y esto ahora que lo dijimos en su momento, después de haber visto las vías, creo que lo entenderéis mejor, es que como los entes no son movidos por sí mismos, ni son causa de sí mismos, ni necesarios por sí mismos, ni perfectos, ni fin para sí mismos, pero son, con toda la fuerza que tiene el verbo ser, hace falta una causa de esos modos de ser, porque cada uno de estos entes no es el ser absoluto ni muchísimo menos, entonces tenemos que buscar una causa. Y aquí está aquello que ya hemos repetido varias veces, es una demonstratio más que una resolutio secundum rem, porque ya os decía que si hubiera una resolutio en sentido estricto, llegaríamos a conocer el quid, la esencia de esa causa, y no la conocemos. Sí sabemos que es causa, sabemos alguna característica, pero no conocemos su esencia, no llegamos a su quididad. Lo que pasa es que, acordaos también importante, dentro de las demostraciones había una demostración propter quid, que estaba de la causa a los efectos, aquí esta no la podemos aplicar, y una demostración quia, que va de los efectos a la causa. La demostración propter quid va desde lo que es primero en sí mismo a otras cosas secundarias, pero en cambio la demostración quia parte de lo que es primero respecto a nosotros. Acordaos que esto en Santo Tomás era fundamental. No siempre lo más importante es lo primero que captamos. En general suele suceder al revés. Primero captamos otras cosas secundarias o menos importantes y a partir de ellas nos remontamos a lo más importante. Eso es lo que Santo Tomás llama Santo Tomás, partiendo de la explicación aristotélica, llama una demostración quia. El resultado de la demostración es que alcanzamos la causa primera, el ipsum esse subsistens, y a eso lo connotamos con el término Dios. Con esos significados, lo que estamos diciendo es que Dios es al menos el ipsum esse subsistens. Y o se puede decir que si Dios es al menos el ipsum esse subsistens, entonces tiene que ser. Y aquí de nuevo, vuelvo a recordar, es preferible decir que Dios es en lugar de que Dios existe, por lo que he comentado antes. Pero la cosa es, si Dios es esa causa primera, primer motor, todas estas cosas, y por tanto es el mismo ser subsistente, entonces es preciso que sea, es necesario que sea. Aunque evidentemente lo que es Dios pues se nos escapa. Y aquí vendría, luego ya hablaremos de San Anselmo más adelante, pero ya os dije que tú puedes connotar a Dios como aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada. Perfecto, pero para llegar a eso hace falta todo este tema de las causas, de las vías, como hemos ido haciendo. El otro punto importante, es necesario que haya un primero. Este era, por así decir, el núcleo central de la demostración.
no es posible un regreso al infinito en la serie de causas, pues eso nos llevaría a un infinito secundum quid. O sea, si tú tienes un conjunto, una serie infinita de causas, eso no es un infinito absoluto. No está en acto completamente, tienen algún aspecto de potencialidad, con lo cual no acabaría de explicarse esa serie infinita. Si no aceptamos un infinito absoluto, o sea, no el infinito secundum quid, sino un infinito absoluto trascendente, la única alternativa sería pensar que hay una totalidad absoluta que incluya todo, como una especie de clase total. Lo que pasa es que ese concepto ya os comenté un poco cuando lo aplicamos en matemáticas, produce contradicciones. Y esto ya os digo, en el capítulo 8 lo veremos con más detalle, esta idea de una totalidad que se encierra a sí misma con partes y que pretende justificarse completamente a sí misma, al final te va a dar lugar a contradicciones. Por eso, diríamos, la idea de que hay un infinito secundum quid, una cosa que tendría que abarcar como todas las causas que están enlazadas unas con otras, un poco como, diríamos, la metáfora aquella que os ponía de los cubos que se va echando el agua uno a otro y que está cerrado sobre sí mismo, eso al final no explica de dónde viene el agua. Pensar en una totalidad que se trate de explicar a sí misma va a generar contradicciones y no explicaría nada. Lo que sí, o sea, por tanto, hace falta que haya un primero en el sentido de un infinito absoluto. No el primero de una serie, sino algo que sea primero con mayúscula. Y también había que recordar que en Dios teníamos la identidad de ser y esencia. La infinidad en sentido absoluto, aplicada a Dios, conlleva que Dios no tiene ser, sino que es el mismo ser. Digamos, el recorrido metafísico nos lleva a un primero que está fuera de la serie. Como está fuera de la serie de los entes, en él no se da la distinción entre ser y esencia. Obviamente, no es que Dios sea el ser común de todas las cosas o el ser formal de cada cosa, eso sería panteísmo, no, es el mismo ser subsistente. Cada cosa participa, es causada por ese ser de Dios. Y también, esto no lo olvidemos nunca, el decir que Dios es el mismo ser subsistente no quiere decir que hayamos entendido lo que Dios es, sino que hemos connotado su nombre con ese término a partir del ser real de las cosas. O sea, las cosas son, pues tenemos que decir que hay una causa que es el mismo ser. Y ahí ya, digamos, esto no deja de ser para nosotros algo enormemente complejo, algo enormemente confuso que se nos escapa completamente. Acordaos algunos textos de Santo Tomás que habíamos visto. Decimos que Dios es el ipsum esse subsistens, debemos decirlo, pero eso no quiere decir que lo hayamos comprendido perfectamente. Y luego estaba el tema de la gradación de las 5 vías, que eso también era interesante. Cada una de las vías ya habéis visto que aporta un matiz y poníamos aquí las dos, digamos, estas dos sugerencias, tanto de Panizzoli como de Mitchell, para estructurar las vías. Para Panizzoli tendríamos un proceso constructivo. Las dos primeras vías nos hablan del inicio del ente, porque Dios da el ser como inicio del movimiento y sobre todo como causa. La tercera vía nos hablaría de la modalización del ser, al tratar de las diferencias entre posible y necesario, que son modos diversos. La cuarta nos habla de la cualificación del ser, porque ahí la perfección, la cualidad, depende al final de Dios. Y la quinta tiene que ver con la finalidad, porque cada ente entra a formar parte de un orden universal. Y también habíamos visto la otra manera de organizar las vías teniendo presente el tema de la resolutio secundum rationem y la resolutio secundum rem. La primera resolutio secundum rationem sería ver la distinción entre sujeto y accidente. Tú buscas la estructura del ente y distingues que una cosa es la sustancia, el sujeto, y otro los accidentes. Esto te llevaría a buscar una causa del movimiento. Y ahí tendrías para la causa del movimiento la primera vía y la causa última en cuanto causa, la segunda vía. La distinción materia y forma, siguiendo esa resolutio secundum rationem, te das cuenta de que las cosas tienen que constar de materia y forma para explicar el cambio sustancial. Con esto llegas a la cuestión de lo que es necesario y de lo que es posible. Claro, porque si hay un cambio sustancial,
quiere decir que tienes la generación y la corrupción, con lo cual hay cosas que son posibles y es posible que sean y es posible que no sean, con lo cual te empiezas a preguntar por lo posible y lo necesario y tienes ahí la tercera vía. La distinción más profunda sería entre la esencia y el acto de ser dentro de cada ente. Y eso nos lleva a pensar en la participación del ser y que tiene que haber el mismo ser sin participación, que es a lo que llamamos, a lo que Santo Tomás llama Dios y lo aprendemos de la cuarta vía. Y por último estaría la distinción entre la sustancia y la operación. Tendríamos ahí, dado que hay una distinción entre sustancia y operación, podemos empezar a preguntarnos cuál es el fin de las operaciones y que al final hay un agente inteligente que es el que ordena todo. Bien, de esta manera tenéis así como brevemente la estructura de las 5 vías. Pues dicho esto, y ya para terminar nuestro, digamos, este resumen, vamos a decir así lo fundamental, lo básico de cada una de las vías. Fijaos que esto es importante porque ya habéis visto que en las vías hay muchos detalles, conviene ir leyendo el texto, sobre todo el texto latino, tener claro, digamos, aquel problema que veíamos con las variantes del texto, en la tercera vía, o sea, podemos ver muchos detallitos en ese artículo de Santo Tomás, pero conviene también tener una visión de conjunto, o sea, no perdernos en detalles, aunque luego examinemos los detalles, entremos en qué objeciones se les han hecho, qué críticas, cómo se les puede responder, ver la estructura de cada una de las vías y es lo que tenéis en los resúmenes que brevísimamente exponemos ahora. La primera vía, recordad que era la más sencilla, la que parte del movimiento, pero movimiento en sentido amplio y siempre parte no del concepto de movimiento, sino de algo real que se mueve, algo que pasa de la potencia al acto. Este dato se lee de manera metafísica y se establece que todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro, porque para que pase algo de la potencia al acto tiene que ser actualizado por algo que está en acto. Como no puede darse una serie infinita de motores movidos, tendríamos ahí ese regreso al infinito, tendríamos un infinito secundum quid que no explicaría toda la serie, debe haber un movens primero, un motor primero e inmóvil, al que todos llaman Dios. Aquí os recordad aquello que ni el regreso al infinito, porque sería un infinito secundum quid, un infinito que no sería completamente actual, tendría muchas cosas de potencialidad, ni la suposición de esa totalidad absoluta con partes, que genera contradicciones, esto no explicaría nada. En la segunda vía se apoya en la causalidad eficiente. Y acordaos el matiz, la constatación de que hay un orden entre las causas, de manera que unas causas están subordinadas entre sí. Acordaos siempre el ejemplo, la mano que mueve el bastón que mueve la piedra. Hay una serie de causas que están subordinadas entre sí. Una causa no puede ser causa eficiente de sí misma. Una causa requiere otra causa previa. Y aquí tampoco cabe el regreso al infinito. Con lo cual tiene que haber una primera causa no causada, a la que se llama Dios. Recordad que tanto en la primera como en la segunda vía no se entra para nada en la cuestión del inicio temporal del universo. Santo Tomás nos explica muy bien que una cosa es la creación, el que todo depende de Dios, a lo cual podemos llegar por la razón, y otra cosa es si el universo tiene un inicio temporal. Eso no lo podemos conocer por la razón. De hecho, él pensaba que era posible, aunque no se haya dado, era posible un universo creado desde siempre. Lo que se está afirmando es que tiene que haber una causa que fundamente la subordinación causal. No es que estemos buscando una causa dentro del mundo de las otras cosas y como no aparezca se busca afuera, no. Lo que estamos es buscando una causa no causada que excluya cualquier dependencia y que pueda fundamentar las otras causas. Bien, la tercera vía, acordaos que se apoyaba en la distinción lo posible y lo necesario, parte de la constatación de que hay cosas que pueden ser o no ser, porque nacen y mueren, hay generación y corrupción, y de aquí se da el paso metafísico a que es imposible que todas las cosas sean de ese tipo. ¿Por qué? Si todas las cosas fueran potencia, ¿cómo hacen para pasar al acto? Tiene que haber algunas que sea, tiene que haber alguna que sea necesaria.
Dentro de las cosas necesarias, nos preguntamos si son necesarias por sí mismas o por otras. Si una es necesaria por otra es necesaria por otra, al final nos hace falta algo que sea necesario por sí mismo. Y a eso es a lo que llamamos Dios. Acordaos que aquí Santo Tomás no está diciendo que todo el mundo, todo lo que hay en el mundo sea contingente. Para él los cielos o los ángeles son necesarios, solo que es una necesidad que le viene de otro, no le viene de sí mismo. Y a ese que es necesario por sí mismo es a lo que se llama Dios. Acordaos que aquí se planteaba esa objeción de que podríamos pensar que la totalidad sea necesaria, aunque los componentes no lo sean, pero con esto volvemos otra vez a esa construcción de una totalidad absoluta que se explica a sí misma con diversas partes, y ya os digo que eso genera contradicciones. Y tampoco esto es una versión del argumento ontológico de San Anselmo, de que lo absolutamente necesario tiene que existir. No es que digamos que hay un concepto de Dios que es necesario y por eso tiene que existir. Aquí estamos hablando de una necesidad que hay en las cosas. Siempre las vías parten de las cosas. La cuarta vía, acordaos que es la que mejor expresa la metafísica de Santo Tomás, parte de los grados que encontramos en las cosas reales, pero grados referidos a perfecciones trascendentales, como la unidad, la bondad, todo esto, no a diferencias predicamentales. No es que algo sea más perro o menos perro, más gato o menos gato. La realización de esa perfección según un más y un menos nos remite a que esa perfección tiene que ser plena, porque algo por participación nos remite a algo por esencia. Acordaos el ejemplo que habíamos puesto de la pizza. Si tú tienes un trozo de pizza y solo ves un trozo de pizza, piensas que ese trozo antes ha estado en una pizza que era una pizza completa. Bien, debe haber algo por esencia que sea máximamente bueno y también sea lo máximamente ser. Añade además que lo que es máximamente en un género es causa de lo que pertenece a ese género. Pues la causalidad se apoya, aquí disculpad la errata, se apoya en la participación. Y esta argumentación evidentemente no puede llevarnos a hablar de que hay un mal por esencia, porque estamos hablando siempre de perfecciones trascendentales que están realmente en la cosa. No tiene nada que ver con el argumento ontológico porque, de nuevo, hemos partido de perfecciones reales. Y tampoco es una petición de principio. No es como si dijéramos el ente por participación es correlativo al ente por esencia, con lo cual puesto uno, puesto el otro. No. Simplemente lo que hacemos es que advertimos los límites que tienen las perfecciones que encontramos y diríamos ese ente no agota toda la perfección y mediante eso llegamos a algo que tiene que ser el ente por esencia. No es algo que, digamos, estuviera presupuesto desde el principio. La quinta vía, ya con esto vamos terminando, se basa en el gobierno de las cosas, que algo tiene que justificar, digamos, al principio explica en qué consiste ese gobierno. Los cuerpos naturales, sobre todo cuerpos vivos, son cosas carentes de conocimiento que actúan por un fin. Actúan por un fin porque tienen una regularidad. Actuar por un fin conlleva la dirección de alguien inteligente, luego los cuerpos naturales deben ser ordenados hacia su fin por una realidad inteligente. Aquí no entra en la cuestión de si hay o no hay una finalidad del universo y tiene esa dificultad que ya os comentaba, que se apoyaba mucho en la cosmología de Santo Tomás, para la cual los movimientos que regulaban todo dependían de unas inteligencias. En cualquier caso, siempre se puede entender esta vía en el sentido de que aquello que en el universo da lugar al orden, digamos, al orden conocido, tiene que depender de una causa ulterior. O sea, tú ves que hay un orden en las cosas y buscas al final una causa de ese orden. Por eso decía que se puede, digamos, coordinar muy bien esta quinta vía con la cuarta. Y por último, recordad simplemente las objeciones que plantea Santo Tomás y las posibles respuestas. La primera objeción es la cuestión del mal. Si hay mal, ¿cómo puede haber Dios? La respuesta es que Dios no permitiría el mal en sus obras si no fuera capaz de sacar algún bien. Y por lo demás, si hablamos del mal, eso es porque tiene que haber un orden del bien. Y si hay un orden del bien, tiene que haber un bien supremo. Y la segunda objeción apunta que no hace falta Dios para explicar la naturaleza. Y aquí, digamos, sería como un resumen de todo lo que hemos dicho.
Por supuesto que hay muchas causas que bastan para explicar muchas cosas de la naturaleza, pero lo que nos hace falta es fundamentar todas esas causas en algo pues, que sea necesario, que sea trascendente, que no sea causado, etcétera, como hemos visto en las vías. Bien, como veis ha sido un resumen bastante rápido, pero creo que es muy importante tener como esta visión de conjunto de las diversas cosas para que así, digamos, podamos entenderlo y pasaremos ahora en las siguientes sesiones, las vamos a dedicar al tema de la causalidad, la fundamentación de la causalidad, la participación, etc. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.